em, la estructura que vamos a ver se llama para, se llama la estructura. Esa estructura, bueno, aquí en el algoritmo, en PSI, funciona, es un ciclo también y funciona únicamente para ciclos determinísticos. Ayer veíamos que los ciclos pueden ser determinísticos o no determinísticos. Determinístico cuando conocemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. No determinístico cuando desconocemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo, ¿verdad? Ese es un ciclo no determinístico. Vimos entonces que había dos o tres formas de romper un ciclo, de salir de un ciclo. La primera es eh, por contador, ¿no? Una variable que va contando cuántas veces se ha llevado a cabo el ciclo. La segunda que vimos es el ciclo por usuario y la última que vimos es el ciclo por centinela. Vimos esas tres formas de romper un ciclo. Entonces, pues bueno, aquí para el ciclo se comienza con una variable inicial. A esa variable se le asigna un valor numérico, por ejemplo, desde i igual con 1, ¿no? Hasta el valor de 10, ¿no? Con paso de 1 para que vaya de 1 en 1. O puede ir de 2 en 2, o puede ir de 3 en 3, o de 4 en 4, aquí donde dice paso. ¿Ok? Y adentro va a ir la secuencia de acciones. Por ejemplo, si yo le digo aquí que primero que nada voy a definir aquí una variable, le voy a poner definir y como entero. Le digo desde que i sea igual con 1, ¿sí? Hasta 10, ¿sí? De 1 en 1. Que venga y le digo escribir hola mundo. Y entonces estoy diciendo, ¿sabes qué? Desde i igual con 1 hasta 10, vas a ir incrementando de 1 en 1, y esas 10 veces yo quiero que mandes a escribir hola mundo. Es lo que hace este, este algoritmo, escribe 10 veces hola mundo. Si yo lo ejecuto, ¿sí? Si yo lo ejecuto, a ver, dejen ver, acá está. Si yo lo ejecuto, les voy a compartir la pantalla de ejecución. Ahí está. Me está imprimiendo 10 veces hola mundo, ¿verdad? Ahí está. Me está escribiendo 10 veces hola mundo. ¿Ok? Entonces es desde un valor inicial hasta un valor final y que vaya de 1 en 1. Puedo hacer que vaya de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿no? Eso va a depender de lo que yo quiera lograr. Puedo decir, ¿sabes qué? Desde igual con 1 hasta 10, que vaya de 2 en 2. Y entonces, yo lo puedo ejecutar, ¿sí? Les comparto la pantalla de ejecución y ahí está. Ya nada más lo hizo 5 veces, ¿no? Porque fue de 2 en 2. Lo hace la mitad de veces. ¿Ok? Entonces yo puedo cambiar cómo se va a ir incrementando. Aquí en el paso, aquí le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, ¿cómo quiero que lo haga? ¿Ok? Así es como funciona. Esa es la última estructura de datos que tenemos que ver. Perdón, estructura de control que tenemos que ver. Entonces, vamos a tratar de recapitular lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Vale? Hasta el día de hoy. Vamos a tratar de recapitular lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Va? Voy a compartir un blog de notas.
Fíjense, ¿qué es lo que vimos? Bueno, de entrada, vimos en la parte teórica, vimos el concepto de computadora, y dijimos que es un dispositivo electrónico rápido, exacto, capaz de aceptar, procesar, almacenar y regresar información. Todo bajo un programa. ¿Sí? Vimos entonces que básicamente tenemos el proceso que es entrada, proceso y salida. Pero que para que esto exista, debe haber aquí abajo un programa. Vimos también que las computadoras o el sistema de cómputo se compone de hardware, software y humanware. Donde el hardware pues, son los fierros, el software son los programas y el humanware es la parte humana, ¿no? Y vimos por ahí cómo se divide el hardware, cómo se divide el software. Después de eso, vimos el concepto de algoritmo, que es un conjunto finito de pasos ordenados lógicamente para resolver un problema. Y vimos que había también tipos de lenguajes algorítmicos. ¿No? Vimos que hay los gráficos y los no gráficos. ¿Cuáles dijimos que eran los gráficos? Diagramas de flujo. Por ejemplo, los diagramas de flujo. Hay otros. El diagrama de flujo es el más representativo. Y en los no gráficos, pues estamos viendo lo que son los pseudocódigos. ¿Sí? Vimos que la herramienta que estamos ocupando para hacer los pseudocódigos es la herramienta PSIN. Vimos la declaración de las variables, ¿verdad? Y vimos que una variable tiene dos cosas. Tiene, por un lado, tiene un nombre, pero además debe llevar también un tipo de dato. Entonces vimos los tipos de datos en PSI. Y dijimos que eran el entero, el real, el carácter y el lógico. Los dos primeros son numéricos. El entero no lleva punto decimal. El real lleva punto decimal. El carácter es para letras y números. Los números de ahí no tienen un valor numérico y lógico que solamente puede valer cierto o falso. Vimos que para declarar variables se utiliza el definir, el nombre de la variable, como y el tipo de datos. Definir C como entero, por ejemplo. Definir A, B, C como real. Vimos cómo se declaran. Platicábamos que los nombres de variables tienen que ser significativos al contexto del problema, que deben de iniciar con una letra, que después de la primera letra puede llevar más letras o números, que no acepta caracteres extraños y que no puedes ocupar las palabras reservadas del lenguaje, que en este caso es el PSI, para poder nombrar variables. ¿Verdad? Después de eso vimos los operadores. Vimos que hay operadores aritméticos, hay operadores relacionales y hay operadores lógicos, ¿verdad? Dentro de los operadores aritméticos, platicamos que estaba la suma, la resta, la división, la multiplicación, la división, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la suma, la resta, la división, la multiplicación, la suma, la resta, la división, 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 la
la resta, la multiplicación, la división decimal, la división entera, que no todos los lenguajes lo manejan, la división entera, el residuo y el exponente, ¿no? Y el elevar a un exponente. Vimos también que teníamos los relacionales en el signo de mayor, de menor, de mayor igual, de menor igual y el diferente, ¿no? Aunque nos los cambia el PSI, ¿no? Y el igual de comparación. Vimos que en cuanto a los operadores lógicos tenemos el operador y, el operador o y el operador no. Son los operadores lógicos que tenemos. Después vimos el proceso de entrada, que lo hacemos con leer, para leer variables y asignarle un valor a la variable que estamos leyendo. Y el proceso de salida, que lo hacemos con escribir. Después de eso vimos las estructuras de control. Primero vimos la estructura sí, que lleva una condición, seguido de la palabra entonces, y aquí adentro van las instrucciones que se van a realizar cuando se cumple la condición, cuando la condición es cierta. En caso contrario, se puede poner un si no, y se ponen las instrucciones que quiero ejecutar si no se cumple. Y termina con un fin sí. Aquí, si se cumple la condición, hace estas instrucciones. Si no se cumple la condición, hará las instrucciones que están aquí abajo. El si no puede omitirse en un momento dado si no queremos que haga algo si no se cumple la condición. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Después vimos No, el profe. según que lleva una variable aquí de control, lleva la palabra ser, y entonces vienen los casos. Si es 1, hace las instrucciones que estén para el caso 1. Si es 2, hace las instrucciones que son para el caso 2, y si es 3, hace las instrucciones para el caso 3, y así hasta el caso pinche mil. ¿Sí? Y en caso de que queramos poner un caso que no es válido, podemos de otro modo. Y ponemos las instrucciones que van a ejecutarse en caso de que sea un valor que no está dentro del rango permitido, ¿no? Y termina con un fin según, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que ocurre en el según? Dependiendo del valor de la variable que estoy poniendo aquí, va a entrar a uno de los casos, pero solo a uno de los casos. ¿Sí? Solo a uno de los casos en que va a entrar. Si vale 1, se va directamente al caso 1, ejecuta las instrucciones del caso 1 e ignora todo lo demás. Si vale 3, se va directamente al caso 3, ejecuta las instrucciones del caso 3 e ignora todo lo demás. Si le doy un valor que no es válido y programamos el de otro modo, se va al de otro modo y ejecuta esas instrucciones. Pero solamente entra a un caso a la vez. ¿Okay? Esas son las estructuras de control selectivas. También vimos las estructuras de control. Platicamos las estructuras de control cíclicas o iterativas. ¿Sí? Y vimos la instrucción mientras. Que va acompañada de una condición, la palabra hacer. Aquí adentro van las instrucciones y termina con un fin mientras, ¿no? ¿Qué significa? Que mientras la condición sea cierta, mientras se cumpla la condición, va a repetir las instrucciones que están aquí adentro. Una vez que la condición deja de ser cierta, una vez que la condición ya no se cumple, sale y ejecutará el resto de instrucciones, si es que las hay, ¿no? Que le siguen a esta estructura, ¿no?
Para esto vimos que hay 3 formas de romper un ciclo. La primera es el ciclo por contador, que es cuando se conoce cuántas veces se debe ejecutar el ciclo. Es decir, si va a ir de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, de 1 a pinche 1000, cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. ¿Vale? Tenemos la otra forma que es por usuario, ¿no? Aquí se le pregunta al usuario si desea continuar. Se le pregunta al usuario si desea continuar. Si el usuario nos dice que sí, entonces se repite el ciclo. En el momento que el usuario nos dice que no desea continuar, en ese momento se rompe el ciclo. ¿Vale? Y vimos también el ciclo por centinela. El ciclo por centinela. En el ciclo por centinela seleccionamos el valor que dará por terminado el ciclo y que lo tomará una de las variables que se leen. Entonces, tenemos 3 formas de romper un ciclo. La primera es la única que es para ciclos determinísticos. Ahí conocemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. Las otras 2, la que es por usuario y por centinela, es cuando no conocemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. Es un ciclo no determinístico. Y esto es básicamente lo que vimos en esta unidad. Obviamente aplicado a lo que es algoritmos y a la solución de problemas. Pero son todos estos temas los que hemos visto a lo largo de estas semanas. Vamos a hacer ahorita un ejercicio de repaso. Vamos a hacer unos ejercicios de repaso. Vamos a hacer un ejercicio que incluya ciclos y que incluya todo lo que hemos visto. Primero lo vamos a hacer por contador, después lo vamos a hacer por usuario y al final lo vamos a hacer por centinela. ¿Vale? Primero por contador, después por usuario y después por centinela. ¿Vale? Vamos a ello entonces. Vamos a hacer. ¿Sí se ve mi PSI? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Escriba un algoritmo que lea de 20 personas su edad, sexo, vamos a ponerle uno masculino, 2 femenino, y estado civil. Le vamos a poner 1 casado, 2 viudo, 2 soltero, 3 viudo, 4 divorciado, 5 tóxico. Ahí está. Profe, puso viuso, no viudo. Sí, gracias. Bien, entonces nos deberá informar la cantidad, lo siguiente, ¿no? Inciso A, cantidad de mayores de edad. Inciso B, cantidad de solteros. Inciso B, C, cantidad de cada sexo. Inciso D, el promedio
de las edades. Inciso E, la cantidad de personas solteras de sexo masculino de entre 25 y 35 años. Todo eso nos está pidiendo. Nos está pidiendo cantidad de mayores de edad, cantidad de personas solteras, cantidad de personas por cada sexo, cantidad, el promedio de las edades, y la cantidad de personas que están solteras y que son de sexo masculino, que tienen una edad de entre 25 y 35 años. Eso es lo Me que... faltó la de los casados, divorciados y tóxicos. No, nada más así, con eso. Ok. Bien. Ahora, vamos a primero que nada declarar las variables. Primero declaramos las variables. Definir. ¿Cuántas variables necesitamos? Pues necesitamos una variable para leer la edad. Necesitamos una variable para leer el sexo. El sexo nos dice que el valor de 1 es para masculino y el 2 es para femenino. Entonces también lo vamos a poner como entero. Igual que el estado civil nos dice que el 1 es casado, 2 es soltero, 3 es viudo, 4 divorciado y 5 es tóxico. Entonces todas son enteras, ¿no? Aquí las voy a poner como entero. Lo que nos pide que leemos eso. Y nos dice que generemos para el inciso A, nos pide que generemos la cantidad de mayores de edad. Y le voy a poner mayores, ¿no? Nos pide también para el inciso B la cantidad de solteros. Bueno, pues le voy a poner solteros. Me pide la cantidad de cada sexo, o sea, me pide la cantidad de masculino y de femenino. ¿Ok? Me pide el promedio. Primero tengo que hacer la suma, entonces voy a hacer una variable que se llame suma. Y me pide las personas que están en este rango que está aquí. Rango le voy a poner. Que sean solteras, que entre 25 y 30 años. Masculino, de sexo masculino, ¿no? Entonces es un rango ahí de condiciones. Todo esto es entero. Pero me falta declarar el promedio. El promedio no es entero. El promedio, ¿de qué tipo de datos sería el promedio? Real. 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 Real, profe. Real Madrid. Ok. Bien. Entonces, ya tengo ahí todas mis variables. ¿Sí? Ahora me está diciendo que es para 20 personas. Entonces voy a declarar también una variable. Le voy a poner contador como entero. Le puedo poner i, pero le voy a poner contador. De entrada, ahora sí viene aquí la parte donde comenzamos ahora sí ya el problema. A contador lo voy a hacer igual con 1 para que vaya de 1 a 20. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con mis variables como edad, como mayores, solteros, masculinos, femeninos, suma y rango? ¿Qué tengo que hacer con ellas antes de entrar al ciclo? Tengo que hacerlas igual aquí. Ponerlas a cero. Exactamente, las tengo que igualar a 0 mayores, igual con 0. Solteros, igual con 0. Masculino, igual con 0. Femenino, igual con 0. Suma, igual a 0. Y rango, igual a 0. Tengo que inicializar todo lo que me va a ayudar a contar o a sumar. Lo tengo que hacer igual con 0. ¿Ok? Menos el contador, el que me va a contar el ciclo, lo puedo inicializar con 1 y va a terminar en el tope, que en este caso es 20. Entonces digo, mientras que contador sea menor o igual a 20, hacer, ¿no? Que entre, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es voy a pedir lo que me están diciendo. Me dicen que tengo que leer la edad, sexo y estado civil. Entonces le voy a decir escribir, dame tu edad. Ya leemos. Leer edad.
tenemos que leer también el sexo, ¿no? Escribir, indique su sexo. Y aquí le vamos a decir 1 masculino, 2 femenino. Leemos, leer, sexo. ¿Vale? Y después decimos escribir, indica tu estado civil. Indica tu estado civil. Le decimos, entre paréntesis, le vamos a poner 1, que es casado, 2, que es soltero, 3, que es viudo, 4, que es divorciado, y 5, que es tóxico. Ahí está. Y lo leemos. Leer, civil. Ahí está. ¿Vale? Ya tengo mis variables. Ahora lo que tengo que hacer es comenzar a procesar lo que me están pidiendo. La cantidad de mayores de edad. ¿Qué tendría yo que hacer aquí para saber si alguien es mayor de edad? Mayor ¿Cómo? o igual, Poner que Mayor o es igual a 18. mayor o mayor o igual a igual. 18. Igual a Pero, mayor o igual a pero 18. ¿qué estructura utilizo? If, Sí, Exactamente. Y edad mayor igual a 18, entonces lo voy a contar como mayores es igual a mayores más 1. Pero si no, bueno, que no me están pidiendo los menores, ¿verdad? Entonces no hago nada. Que no me están pidiendo los menores. Ahí termina. Es un ejemplo de que no necesariamente tiene que ir un si no. ¿Por qué? Porque si me dijeran también los menores de edad, pues pondría yo un si no y diría yo menores es igual a menores más 1. Pero no me lo están pidiendo. Me están pidiendo los solteros. ¿Cómo sé si alguien es soltero? Porque no está casado. por el estado civil. ¿Y cuánto tendría que valer? Preguntándole. Sí, pero ¿cuánto tendría que valer el estado civil? Tipo, sería un tipo, ¿no? No, Sería 2, 2, 3, 4 y 5, 2, ¿no? no. uno. ¿Cuál es el 1 es Dentro casado, del rango el 2 es Mm, soltero. ¿Cuánto tiene que valer? ¿Cuál es el 25 valor? y 35. el 2, 2, El 2. 2. El 2. 2. El 2. Y civil es igual con 2. Entonces significa que es soltero. El 1 es únicamente para los casados. El 2 es para cuando son solteros. El 3 es para cuando es viudos. El 4 es cuando son divorciados. El 5 es cuando están en estado tóxico. Entonces, si me da el valor de 2, significa que es soltero. Entonces, ya, lo cuento como solteros. Solteros es igual a solteros más 1. ¿Qué otra cosa me están pidiendo? Cantidad por cada sexo. Entonces yo tengo, aquí sí puedo poner un según. Según sexo, hacer. Si vale 1, pues les digo, masculino es igual a masculino más 1. Y si vale 2, voy a decir femenino es igual a femenino más 1. De otro modo, escribir sexo no encontrado. Y ahí está. Ahí sí ocupamos un según. ¿Por qué? Porque pues puede ser masculino o puede ser femenino. ¿Vale? Y con eso estamos haciendo el inciso C, la cantidad de cada sexo. Ahora me pide el promedio de las edades. Pregunto,
¿qué tendría que hacer para calcular el promedio de las edades? Sacarlo de, ponerlo Hacer- ya Ponerlo afuera. ponerlo fuera, ¿no? Ponerlo. Pero antes de eso, Hacer una Tomar todo. sumatoria de todas las Sumar. edades. Ah, hacer una suma. suma es Hacer la igual suma. a suma más la edad, ¿no? Primero tengo que sumar todas las edades. Y me están pidiendo lo último, la cantidad de personas, permítanme. La cantidad de personas solteras de sexo masculino entre 20 y entre 25 y 35 años. Entonces yo tendría que preguntar si edad mayor o igual a 25 y edad menor o igual a 35 y sexo es igual a 2 y no es masculino, ¿no? Es 1 y civil es igual con 2. Entonces, a ver, se llama rango. Rango es igual a rango más 1. Está a punto de cerrarse esta sesión. La voy a cerrar y voy a abrir otra para que entremos, por favor. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.